Hola, en esta oportunidad quiero felicitarte por haber avanzado en los estudios hasta esta instancia, llegando a la cuarta unidad. Sin duda ha sido un esfuerzo y una dedicación la que le has dado a tu estudio y quería felicitarte por eso. A continuación vamos a estar concentrándonos en la cuarta unidad y en esta unidad vamos a ver especialmente cuestiones relacionadas con el periodo vinculado a la caída de Jerusalén y también a la caída de Samaria. Fueron dos episodios que marcaron la historia de Israel para siempre. Dentro de ese escenario vamos a ver a diferentes profetas que van a estar acompañando ese proceso. Por un lado vamos a ver a los profetas mayores, que son 5. El primero de ellos es Isaías, quien profetizó en un contexto de una fuerte crisis causada por la invasión asiria sobre Israel. Isaías fue testigo de la caída de Samaria, que es la capital del Reino del Norte, en el año 722. El pueblo para esa época se había alejado de Dios y se había corrompido en gran manera. El profeta denunció el pecado de Israel y anticipó el juicio de Dios, y de esta manera también los llamó al arrepentimiento. El segundo profeta de esta serie de profetas mayores se llama Jeremías. Él vivió en un contexto muy complejo y como vocero del Señor tuvo que confrontar a los gobernantes y a los líderes religiosos de aquella época, por lo cual fue desacreditado, atacado, amenazado, injuriado y aún arrojado a una cisterna por proclamar el mensaje de Dios. Lo más triste de su historia es que predicó toda su vida siendo fiel a la palabra de Dios, pero sin lograr ninguna conversión. Dentro de esta misma serie de profetas mayores tenemos el libro de Lamentaciones, que también es escrito por Jeremías, y las palabras de Jeremías aquí en este escrito expresan indignación, angustia que había en su corazón, las situaciones que él veía, la ciudad de Jerusalén en ruinas y el templo de Dios destruido. Los poemas que escribió son verdaderos cantos fúnebres que describen la tragedia. Allí se ve hambre, sed, dolor, tristeza, incendios, saqueo, destierro forzado. Todo esto refleja la angustia de un pueblo que ha sido humillado y que grita de dolor y pide perdón a Dios. El cuarto profeta de esta serie es Ezequiel, y a él se lo llama el profeta del destierro, y profetizó desde Babilonia a su propia gente que había sido llevada cautiva a una tierra extranjera. Su mensaje incluye la destrucción de Jerusalén, el juicio sobre el pueblo de Israel y también anticipa el regreso de los exiliados, como vislumbrando un futuro esperanzador para Israel. Todo esto sobre la base del arrepentimiento y del perdón. El quinto y último profeta de esta sección de profetas mayores se llama Daniel. También es un profeta del exilio, pero a diferencia de Ezequiel, él dirigió su ministerio hacia los gentiles y especialmente hacia los gobernantes babilonios. Su profecía comienza con la primera deportación babilónica, allá por el año 605. Luego continúa con el derrocamiento final del imperio babilónico hacia el 539 y finalmente se extiende aún más allá del 536 a.C. La primera parte del libro es de carácter histórico, narrativo, mientras que la segunda parte del libro es apocalíptico y escatológico. Trascendiendo el contexto inmediato, se proyecta hacia un futuro esperanzador. Dentro de los profetas del Antiguo Testamento tenemos a los profetas menores, que son 11. El primero de ellos es Oseas, quien denunció la desviación moral del pueblo y el quebrantamiento del pacto que tenían con Dios. Declara que Dios juzgará a su pueblo adúltero que había abandonado su primer amor. El profeta confronta al pueblo y condena el pecado, pero abre también una puerta de esperanza basada en el amor y en la compasión que el Señor tiene por su pueblo. El
El segundo profeta de esta sección de profetas menores se llama Joel y describe un escenario trágico. Por un lado, presenta una reiterada invasión de ejércitos paganos sobre Israel que dejan destrozos, y por otro lado una tremenda sequía y también una invasión de langostas que vienen a continuación y destruyen todo a su paso. En otras palabras, la nación estaba devastada. El contenido del libro se divide en dos partes. La primera parte es más bien histórica y relata esa devastación que está sufriendo el pueblo de Israel y llama al arrepentimiento a los habitantes de Israel. La segunda parte del libro es escatológica y describe la respuesta de Dios a las oraciones de su pueblo, anticipando también el derramamiento del Espíritu y el juicio de Dios a las naciones. El tercer profeta de esta sección de profetas menores se llama Amós. Fue llamado por Dios para entregar un mensaje que va dirigido al reino del norte, que estaba inmerso en una corrupción moral y a la vez presentaba una gran decadencia espiritual. El profeta anticipa el juicio de Dios y llama al pueblo a humillarse delante de Dios, a buscar la misericordia y a poner en práctica la justicia divina. El cuarto profeta de esta sección se llama Abdías. Fue el mensajero de Dios para anunciar la caída de Edom, que había apoyado a los babilonios en su ataque contra Judá y que había festejado la destrucción de Jerusalén. Pero además se habían aprovechado de la situación participando del saqueo de la ciudad y ocupando parte del territorio que pertenecía a Israel. En ese contexto, el profeta se levanta en nombre de Dios para anunciar que el día del juicio se acerca contra Edom y se hará justicia. El quinto profeta de la sección de los profetas menores se llama Jonás. Fue llamado por Dios para llevar un mensaje de juicio a Nínive y llamarlos al arrepentimiento. Lo sorprendente de esta historia es que los habitantes de Nínive aceptan el mensaje, se arrepienten de sus pecados y Dios les perdona, a pesar de que no pertenecen al pueblo de Dios. Lo que nos deja un mensaje claro a nosotros, y es que Dios ama a todas las personas y que está dispuesto a perdonarlas sobre la base del arrepentimiento y sin importar lo que hayan hecho ni en qué situación se encuentren. El sexto profeta de esta sección de profetas menores se llama Miqueas. Proclamó un mensaje de juicio al pueblo de Israel que continuamente se rebelaba contra Dios y persistía en hacer lo malo ante sus ojos. Utilizó un lenguaje metafórico con palabras simbólicas vinculadas al ámbito judicial. Términos como testigo, litigio, acusación, juicio son muy comunes en su profecía. Sostiene que la justicia divina se manifiesta castigando al pecado y perdonando a aquellos que se arrepienten y que deciden vivir en rectitud. El séptimo profeta de esta sección de profetas menores se llama Nahum y presenta un cuadro claro acerca de la inminente destrucción del imperio asirio que había estado dominando hasta este momento. También presenta la destrucción o la caída de Nínive, su capital, que algunos años atrás había sido perdonada. El profeta declara que Dios gobierna sobre todos los pueblos y que nada se escapa de sus manos. Dios es un juez justo que juzga con rectitud y con equidad. Por eso ha decidido ponerle fin a sus días. El cumplimiento de esta profecía se da en el año 612 a.C. A partir de allí comienza a surgir un nuevo imperio que luego es conocido como el Imperio Babilónico. El octavo profeta de esta sección de profetas menores se llama Habacuc. Escribe en un contexto vinculado a la muerte del rey Josías y expresa un amargo lamento reflejando que era un tiempo de luto y de dolor nacional. No obstante eso, el pueblo volvió rápidamente a la idolatría y al paganismo. Pero el profeta nunca abandonó su fe, ni se sumió en la amargura de la situación.
sino que más bien buscó a Dios y Dios lo fortaleció trayendo esperanza a su corazón afligido. El noveno profeta de esta sección de profetas menores se llama Sofonías. Fue llamado por Dios para confrontar al pueblo de Israel y su pecado y llamarlo así al arrepentimiento. Predicó fuertes mensajes de acusación, de reprocho y de juicio contra Israel. Aunque no transmitió un mensaje alentador, abrió también una pequeña puerta de esperanza anunciando la futura restauración de Jerusalén. El 10º profeta de esta sección de profetas menores se llama Ageo. Fue contemporáneo del profeta Zacarías y compartieron juntos la misma tarea de alentar al pueblo para reconstruir el templo y reorganizar las prioridades que el pueblo tenía. Sin embargo, la reconstrucción del templo no era un fin en sí mismo, sino que representaba la idea de volver a tener a Dios en medio de su pueblo escogido, lo cual garantizaba la seguridad de la provisión y de la protección divina. El 11º profeta de esta sección se llama Zacarías. Fue contemporáneo también de Ageo y compartió con él el mismo escenario histórico relacionado con la reedificación del templo. Pero su mensaje contiene un fuerte énfasis mesiánico con matices apocalípticos y escatológicos, anunciando por un lado la restauración del templo y por otro lado un futuro prometedor vinculado al advenimiento del Mesías y al establecimiento de su reino en esta tierra. El 12º y último profeta de esta sección de profetas menores se llama Malaquías. Él profetizó en tiempos de la dominación persa sobre Judá. El pueblo en ese entonces estaba volviendo a la idolatría y los sacerdotes a sus antiguos pecados. Su ministerio profético se orientó hacia la denuncia del pecado, el llamado al arrepentimiento y la promesa mesiánica basada en el pacto que Dios hizo con su pueblo. Esta profecía cierra el canon del Antiguo Testamento y no hay palabra de Dios por casi 400 años a partir de allí, hasta que Dios vuelve a hablar por medio del profeta Juan el Bautista, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El profeta Juan reproduce en síntesis el mensaje que los profetas en la antigüedad habían transmitido y habían anticipado. Con este 4º capítulo de la materia Introducción a la Biblia terminamos la sección perteneciente al Antiguo Testamento. Espero que hayas podido disfrutar de todo este aprendizaje, de todo este tiempo de reflexión y hayas podido también recibir palabra del Señor en tu corazón para aplicarlo en tu vida. Te animo a dedicarle el tiempo necesario para poder realizar todas las tareas, las lecturas correspondientes a esta unidad, y también te animo a participar en el foro con tus compañeros compartiendo tu experiencia y compartiendo las consignas que se proponen allí. Te animo a seguir adelante capacitándote para servir al Señor.